Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes para compartir esta videoconferencia de este semestre. Tengo algunos pequeños problemas técnicos para poder poner a trabajar eh, esto. Voy a pasar las primeras eh, láminas, solamente son de información general, no tienen eh, bueno, pues es información importante, ¿verdad? Pero ustedes la pueden revisar detalladamente. Yo sé que les cuesta mucho revisar documentos, pero ahí hay algunas fechas y algunas generalidades, básicamente, que son importantes que tomen en cuenta. Y esas generalidades las tienen en las instrucciones del curso y las tienen también en en el mismo documento que recibieron esta semana sobre el proyecto. Bueno, mi nombre es Estela Gómez y me encanta participar con estas conferencias. Es una forma de acercarnos más a ustedes. Bueno, este primer capítulo de Sistema de Significación Cultural, voy a desarrollar los temas más importantes que están en el capítulo. No son todos los temas del capítulo, claro. Sin embargo, elementos importantes. El elemento, digamos, el meollo de todo es el aspecto cultural. La cultura es el punto que reúne todos los temas de estos capítulos. ¿A qué me refiero con cultura? Cultura es todo lo que crea el ser humano. Nosotros creamos lo que nos rodea, lo que más bien damos por un hecho. La naturaleza no es creada por nosotros, obviamente, ni la luz solar, ni la luna, la tierra, no es creada por nosotros, pero a veces no nos damos cuenta que eso con lo que convivimos siempre no existe en la naturaleza. No hay un arbolito de teléfonos celulares, no hay un árbol de vestidos, no hay un árbol de zapatos, no hay una matita, una plantita donde vamos y tomamos aretes o lapiceros. Bueno, entonces la cultura crea todo el sistema en el que estamos inmersos. La cultura es física en objetos, así como en conceptualización, y es el punto focal de todo este curso. Vamos a ver elementos importantes que hacen que esa cultura, digamos, que se movilice, que esté en movimiento. El punto inicial es el lenguaje humano. El lenguaje humano, que es una facultad de transmitir información a otro ser humano, porque nos vamos a centrar en el lenguaje humano. Hay muchos tipos de lenguaje y es importante que lo recordemos. Y de hecho yo lo voy a recordar un poco más adelante, pero es importante que recordemos que es un sistema de significación. Ese sistema de significación, y pueden ser muchos, yo voy a hablar en forma general, pero hay sistemas de significación. El lenguaje humano es uno de ellos, pero es el más importante, porque precisamente la cultura lo ha creado y, y es necesario para transmitir la cultura. Entonces, ¿qué significa eso? Creamos
el sistema de significación, el lenguaje, nos lo define bien el texto, no solamente es ese conjunto de signos, sino que implica asuntos antropológicos, biológicos, fisiológicos, históricos. Hay muchos elementos que entran en juego. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en la parte puramente del lenguaje y significación. Y para esa significación voy a comenzar desde lo básico. Para ese lenguaje humano, ese sistema de significación está compuesto de elementos. Vamos a comenzar desde el elemento más pequeño y vamos a ir haciéndolo crecer para ver diferentes aspectos. Bien, vamos. El sistema de significación está compuesto por signos. Es su elemento más pequeño. Entonces, un signo es un elemento que representa a, no es lo representado, simplemente representa a. Entonces, si yo digo la palabra elefante, solamente la pronuncio y ya al decir elefante, tengo una imagen y vean que solamente pronuncié la palabra. Pero no por eso aparece un elefante enfrente de nosotros. Bueno, sin embargo, ese sonido que producimos con la voz humana, elefante, eso es un signo. Ahora, ese signo elefante, está compuesto por signos más pequeños, es decir, cada sonido L-E-F-A-N-T-E, elefante, cada sonido produce una palabra, esa palabra elefante, y también, obviamente, aprendemos el sistema, aprendemos a leer y a escribir, y entonces aprendemos una grafía. Entonces, pues, un signo representa algo, representa otro elemento, no es el elemento y no lo sustituye. Entonces, en el lenguaje humano, vamos a centrarnos en la lengua española. Ocurre lo mismo en cada idioma, pero vamos a centrarnos en la lengua española porque no solo nuestra lengua oficial, sino que es el sistema que usamos en general, aunque hablemos otros idiomas. Bien, entonces vamos a centrarnos en la lengua española. Cada letra del alfabeto del español es un signo, pero nosotros no decimos es que YOTENGO-UNACASA. No, decimos yo tengo una casa. Bueno, entonces, aunque cada letra es un signo que pronuncio y que tiene una grafía, necesito agrupar esos signos para conformar la menor unidad que tiene sentido en el idioma, en la lengua, que es la palabra. Entonces, tenemos palabras y esas palabras se conforman según un código. El código, el lenguaje humano es un código, es decir, es una reunión de signos y de reglas que nos dicen cómo se combinan esos signos. Porque yo no puedo combinar una S con una H. Se puede hacer en inglés, pero no se puede hacer en español. Porque hay idiomas que comparten muchos de los signos. Sin embargo, tal vez no todos son los mismos y no se utilizan de la misma forma. Sea en la parte sonora, la pronunciación, o sea en la parte escrita. Tenemos que tener
claro esto y ya vamos a avanzar en ese elemento. Voy lentamente en esta parte, después vamos más rápido, pero necesito que tengamos claro elemento por elemento. Bien, entonces tenemos un código que son las reglas que hacen, que nos dicen, que nos indican cómo se combinan esos signos que componen la lengua, en este caso la lengua española. No tendrá que ser la lengua española necesariamente, ¿verdad? Bien, entonces, es- tenemos, perdón, es que hay un pequeño audio ahí y se interfirió, no sé por qué, pero esa parte técnica no tengo idea. Al pasar la nueva imagen, aparece, puesto que ahí les puse un audio, después ustedes pueden escuchar y ya lo vamos a ver. Bien, entonces, el signo, es decir, cada letra y, como les dije, la mínima reunión de signos con sentido es una palabra. La palabra es un conjunto de signos con significado. Esa, esos signos tienen dos partes. Cada signo tiene dos partes necesariamente. El signo tiene el significante, que es la parte física. Vean que en parte física hablamos de sonido, la parte sonora, y la parte física, la grafía. No voy a poner el audio porque, bueno, voy a poner. Vamos a ver. Entonces, el signo tiene dos partes, un significante y un significado. El significante a su vez tiene dos partes, una parte sonora y una parte gráfica. Yo pronuncio la palabra gato. Ese es un sonido. Esa es la parte sonora del significante. Es un elemento que percibo a través de los sentidos. Y tengo además escrita la palabra gato. Primero, bueno, hice el énfasis en los signos que componen la palabra gato en la parte gráfica. Se los puse por separado, G-A-T-O, y gato como tal, ¿verdad? Que es la palabra. Entonces, hay dos partes en el significante, la parte sonora, la parte gráfica. Y el significado, es decir, cuando yo escucho la palabra gato, cuando yo leo la palabra gato, no aparece el gato ante mí. Sin embargo, sí aparece una imagen en mi mente inmediatamente. No necesito tener el gato enfrente de mí, pero inmediatamente yo me identifico. Es decir, yo digo gato y pienso en una mascota, en un animal, pero también yo podría, especialmente si tengo hambre, digo, hay un gato, qué rico, hay un gato fresquito, ojalá con jalea de piña. Bueno, porque eso es un gato también. O, qué guapo ese gato que pasó enfrente. Bueno, un muchacho de ojos claros es un gato, o una gata si fuera el caso de una muchacha de ojos claros. O también digo que necesito una gata para comerse unos ratones que hay en la casa, o necesito una gata para el carro. Vean que los significados son diversos y van a depender de otros elementos que ya vamos a ver más adelante. Bueno, entonces tenemos el significante, el significado y el conjunto de signos que conforman una palabra. Muy bien, continuamos. Vean que aquí estamos como muy básico, suena como muy básico. Sin embargo, es importante. Tenemos lenguajes y códigos cotidianos.
no solamente es el lenguaje del idioma, de la lengua como tal. Hay otros idiomas y me interesa que lo tengan en cuenta. Pero antes de eso, hay un elemento aquí que no tome en cuenta. Hoy sigue apareciendo el audio, perdón, pero de eso sí no tengo control. Bien, tenemos los tipos de signo. Hay 3 tipos de signo: icónicos, indiciales y simbólicos. Los icónicos guardan relación con lo que representan, es decir, una fotografía. La fotografía no es la persona, pero es muy similar a la persona. Un mapa es una representación del territorio de un lugar. Muy bien. Tenemos los indiciales. Los indiciales nos dan indicios de algo. Es decir, el humo no es fuego, pero nos indica que hay fuego en alguna parte. Eso es un indicio. Es un signo indicio. Y tenemos los simbólicos. Los simbólicos son los signos, eso, que simbolizan, no guardan ninguna relación con lo representado y son totalmente arbitrarios. Es decir, el lenguaje es totalmente simbólico y arbitrario. Porque si yo digo la palabra gato, ¿por qué ese animal con bigotes y que caza ratones? Bueno, o que cazaba ratones casi. Bueno, ¿por qué ese animal se llama gato? Se podría llamar mesa. Bueno, ese nombre que nos acostumbramos a darle o que representa ese objeto, en este caso un animal, es totalmente arbitrario. Podría llamarse de otra manera y simplemente aprendemos que esa otra manera representa ese objeto. Muy bien. Esto de arbitrariedad es un punto que tienen que recordar, es un elemento muy importante en esta temática, la arbitrariedad, sobre todo en el lenguaje. Es importantísimo. Ese elemento de arbitrariedad posiblemente lo toquemos más adelante. Bien, vuelvo a la parte que me adelante un poquito. Los lenguajes cotidianos. Hay muchos tipos de lenguaje, pero no necesariamente, o sea, no corresponden al idioma. Tenemos, vean que conforman códigos, son otras formas de comunicarnos. Los gestos, esos gestos donde arrugamos la cara, el ceño, donde ponemos la mano sobre el hombro, donde ponemos el dedo índice cerca del ojo. Esos son gestos que sabemos qué significan y que nos alertan. La ropa también es un lenguaje cotidiano y tiene un código. Sabemos que si usamos cierto tipo de ropa, significa que vamos a una determinada actividad o que ha ocurrido algo. Un tipo de ropa muy formal de color negro y en el día probablemente indique que vamos a un funeral o a algo muy solemne. Si es una ropa, en el caso de las mujeres sobre todo, un vestido corto y el atuendo es de cierto tipo de joyería y tacones altos, aunque sea la ropa negra, eso nos indica, y bueno, y si es de noche particularmente, es que vamos a una fiesta y probablemente una fiesta elegante y formal. Las frases de cortesía también significan, es un código. Sabemos que debemos llegar a un lugar y decir buenos días, si es en la mañana, buenas tardes o buenas noches, saludar, sonreír. Hay muchos códigos cotidianos, son diversos lenguajes, diversas formas en que nos relacionamos. Sí les quiero hacer énfasis en que hay otros tipos de lenguajes
y no solamente en seres humanos. Pero por favor, no estamos haciendo hincapié en eso. Por favor, no vamos a hablar de lenguajes de animales o cómo se comunican entre ellos o si hay códigos o no hay códigos. Por favor, no nos vayamos a los extremos. Obviamente es importante, conforman parte del mundo en el cual estamos, pero vamos a tratar de no tomar estos ejemplos porque nos interesa centrarnos en la realidad nuestra como seres humanos. Bien, hay un tema que menciona el texto y me encanta, por eso mismo lo menciono, que es el lenguaje del color. El color también es una forma de comunicarnos, ya sea porque en diversas culturas los colores tienen valores distintos, significados diferentes. En nuestra cultura el negro es o para un funeral o para algo muy elegante. En otras culturas, por ejemplo, para un funeral se usa el color blanco, no el color negro. Entonces, el, el, el color, de hecho, hay diferentes interpretaciones o valoraciones que también se asocian a otros elementos, como por ejemplo las flores. El valor de una flor roja no es lo mismo que regalar una flor amarilla o una flor blanca, por ejemplo. Solamente son ejemplos. Pero también el color tiene un gran valor, un valor inmenso, tanto en la publicidad como en la mercadotecnia, porque el color también atrae. Hay muchísimos estudios de cómo el hombre, género hombre, es más atraído por ciertos colores y las mujeres son atraídas más por otros colores. Entonces, también eso hace que en ciertas publicidades se opte por un color o por otro, dependiendo de a quién va dirigido. Es muy importante que veamos este tema. Es un tema fascinante. Se los menciono porque me encanta. Está en el libro y es un tema muy importante en la vestimenta porque también da una imagen. ¿Cómo nos mostramos a los demás con un determinado color? Si queremos parecer muy serios, si queremos mostrar confianza. Eso es un tema muy interesante para que lo aprendan desde diferentes perspectivas en sus diferentes profesiones. Es una temática que cada día gana más aceptación, que gana más valor. Es muy importante. Muy bien. Vamos a la estructura simbólica inteligible. Y aquí voy al contexto. Tenemos dos contextos. La estructura simbólica, vamos a hablar de la estructura del idioma, que se construyen oraciones, se construyen párrafos. Entonces, además de que una oración tiene un sujeto y tiene, bueno, un predicado, el predicado está conformado por un verbo y elementos ya sea circunstanciales que nos indican el tiempo, el modo, el lugar y muchas otras formas sobre la situación de lo que se dice, es importante que veamos que hay un contexto gramatical muy importante, que es precisamente un sujeto junto a un verbo, coordina, es necesario que el sujeto y el verbo se relacionen correctamente y obviamente los complementos también, pero entonces hablamos de una estructura simbólica con un contexto gramatical, donde yo digo, me cae bien el gato que vive en la esquina o en la casa de la esquina. Vean que ese me cae bien el gato, tengo un verbo, bueno, una estructura gramatical, y
me está indicando algo. Me gusta el gato que vive en la casa de la esquina, aunque en general me gustan más los morenos. Vean que esto ya nos está indicando que esta estructura gramatical del verbo gustar, hablamos de quien vive en la casa de la esquina y ahora hablamos de morenos. Moreno es una forma de identificar el color de piel de una persona, no un animal. Entonces ya esos elementos, moreno, que es un adjetivo calificativo, pero referido a seres humanos, ya nos está indicando que ese gato no es un gato animal, se refiere a una persona y en particular a la cultura costarricense, porque no en todos los países de habla española gato tiene referencia a un hombre. En el caso, la palabra es masculina. Eso es parte del contexto gramatical. Gato es masculino, por lo tanto está refiriéndose a un elemento, en este caso que identificamos que es moreno, es un hombre, no un animal. Podría decir que me gusta la gata, ya ahí hablaríamos, y aunque en general me gustan más las morenas, ya ahí estaríamos hablando de una muchacha de ojos claros. A mí no me gustan los gatos, prefiero las orejas. ¿A qué se refiere? Si yo hablo que no me gustan los gatos y prefiero las orejas, ya yo no estaría pensando en un muchacho, estaría pensando en comida. No quiero ese pastelito, ese quequito con jalea en el centro, sino que prefiero una oreja, ese pastelito lleno de azúcar, oreja o palmera. Vean que el contexto gramatical, las palabras que estoy utilizando, en este caso sustantivos, pero depende del valor que tengan, cambia el significado. Y en el caso de el contexto solamente situacional, físico, el entorno. Veamos el valor del entorno. Aquí vamos a otro elemento. Es muy importante, estamos viendo el contexto gramatical, pero el contexto físico significa dónde se lleva a cabo la acción. Si decimos que tengo dos gatas en la casa, una tiene manchas y la otra es totalmente negra, bueno, si ya hablo de manchas, me dirijo más hacia un animal. Y tengo aquí, vean el contexto gramatical. Tengo dos gatas en la casa. Tengo dos, necesariamente gatas tiene que ser plural. Tiene que concordar un elemento con el otro, ¿verdad? Ahí estamos en la parte gramatical, pero tengo dos gatas en la casa y una tiene manchas y la otra es totalmente negra. Ya estamos conformando una imagen. Yo poseo algo, estoy en el contexto de una casa y poseo algo. A los seres humanos no se les posee de esta forma. Por lo tanto, no me puedo estar refiriendo a un ser humano. Y tengo dos gatas, una siempre está en el carro y otra está en el garaje. Si yo me ubico físicamente frente al carro y digo que necesito una gata, pienso que me estoy refiriendo a esa herramienta para los carros. O si estoy enfrente de un taller mecánico y pido una gata. Pero si estoy enfrente de una veterinaria o entro a una veterinaria y pido una gata, lo primero que voy a pensar
O van a pensar los dependientes, las personas que trabajan en la tienda, es que estoy buscando un animalito. Pero vean que ahí el contexto físico, el lugar, el entorno, me va a ayudar a terminar de comprender el mensaje, lo que se está transmitiendo. Es un elemento muy importante. Muy bien. Bien, voy aquí. Hay muchos. Este texto que ustedes tienen es un texto riquísimo. Yo tomé los elementos más importantes o más representativos de este capítulo, pero en realidad hay muchos elementos importantes por desarrollar. La función referencial y las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje tienen que ver con el valor del mensaje que se quiere transmitir, el punto focal del mensaje que se quiere transmitir. En la función referencial, lo que se quiere transmitir, el mensaje que se quiere dar es eso, es una referencia y por lo tanto se va a tratar de que sea lo más objetivo posible. Se hace referencia a un objeto. El objeto mide 1 metro de alto. Por ejemplo, estoy pensando en una mesa de 1 metro de alto o una mesa de 30 centímetros de alto y de 1 metro por 1 metro de largo por 30 centímetros de ancho. Bueno, eso me dice exactamente cómo es la mesa, cuáles son sus dimensiones. Podría decir cuánto pesa, si es de vidrio, si es de madera, si es de metal, o si tiene una parte de metal, una parte de vidrio, y cuánto de cada elemento. Eso sería referencia. Ahora, la función expresiva tiene que ver precisamente con las emociones. Ese mensaje que se transmite también emite una parte expresiva, es decir, cómo se siente el emisor del mensaje. Esa es una parte importante en la función expresiva. Entonces yo puedo decir que, bueno, aquí hay una mesita muy fea. Esa es mi opinión como quien expresa qué le parece esa mesita. Pero es solamente mi emoción acerca de ese objeto, mi expresión acerca de ese objeto. Ahí hay función expresiva. Vean la diferencia, estoy dando la misma línea muy sencilla, pero es para ver los cambios que puede tener. La función apelativa, el objetivo es convencer a quien escuche el mensaje, al receptor del mensaje, darle la imagen de que acepte lo que el emisor está comunicando. Entonces, esa función apelativa es para convencer. Vamos a ver, si yo le digo a una persona, levántese, cierre la puerta, esa persona, yo espero que realice precisamente esa acción que le estoy solicitando. Yo espero una acción inmediata y que realice la acción que le estoy solicitando. También si yo pregunto, ¿hay agua? Sí, no, porque estoy diciendo que de una respuesta, eso es apelación. La función fática tiene como objetivo comunicarle al receptor, el emisor quiere comunicarle al receptor, que tiene interés en decir, hay un canal de comunicación abierto. No necesariamente lo vamos a emplear, pero ese canal está abierto. Entonces, la
La función fática, cuando decimos, por ejemplo, buenos días, buenas tardes, o el buenos días, ¿cómo está? Yo no espero que la otra persona me diga, vea, es que yo estoy tan mal, es que me... No, yo esperaría nada más escuchar, estoy bien, gracias. De igual forma, la otra persona, si me pregunta a mí, que en este caso yo sería la receptora, me pregunta cómo estoy, esperaría que yo le respondiera bien, gracias, no que le dé todo un historial de mis padecimientos, si es que los tengo, ¿verdad? La función poética es la que usa imágenes. Función poética nos facilita la imagen de la poesía, es decir, se transmite a través de imágenes o a través, por ejemplo, de metáforas, de símiles. La función poética en el lenguaje literario pues es muy utilizado, pero también en el lenguaje cotidiano. No es que no lo utilicemos popularmente, a veces ni nos damos cuenta. Si alguien dijera, ay, es que en una frase popular, no es que sea novedosa, pero si alguien dice, sí, qué bonito sería ir el fin de semana al pie de la montaña y tener un día de campo. Bueno, al pie de la montaña es una metáfora porque las montañas no tienen pies. Es solo para representar que es en la base de la montaña que se quiere ir. Y la función metalingüística. La función metalingüística es solamente para expresar las funciones del idioma, de la lengua, de la lingüística. A veces esta función se les dificulta un poquito. Si yo hablo en función gramatical, bueno, es que la es un artículo, función es un sustantivo. Cuando yo estoy hablando del idioma como idioma, a través de hablar de si es un artículo, un sustantivo, una preposición, un adjetivo, si es singular, si es plural, si es femenino, si es masculino, eso es función metalingüística. Es el idioma por él mismo, solamente es en esos casos. Ahora, cuando emitimos mensajes, cuando nos comunicamos, usualmente entran en juego, si no todas, por lo menos varias al mismo tiempo. Porque hacemos una frase referencial, pero la siguiente muestra algo de nuestro interés o desinterés precisamente por eso que mencionamos antes. O le pedimos al interlocutor una opinión acerca de ese tema que mencionamos. O simplemente hacemos una observación no porque nos interese el tema, sino por ser corteses. Función fática. Entonces vean cómo las funciones del lenguaje entran en juego. Podría ser que estemos hablando como hace un rato les hablé, les estaba mencionando el tema, pero también les dije que gato era una palabra, en un ejemplo, un sustantivo masculino singular y en otro un sustantivo femenino singular. Bueno, ahí estaba empleando la función metalingüística porque estaba hablando en función puramente gramatical, idiomática. Bien, vamos con lo real y lo ficticio. Los imaginarios y medios de comunicación. Aquí tomé este aspecto porque me interesa mucho de lo real y lo ficticio. Recordar que los medios de comunicación, tienen un valor esencial. Sin embargo, también distorsionan lo real de lo ficticio. Es decir,
Los medios de comunicación crean imaginarios. Ellos crean la idea de qué es importante y qué no es importante. Es importante escuchar noticias. Es importante escuchar cierto tipo de música. Ellos mismos crean los imaginarios o al menos ayudan o colaboran a transmitir imaginarios que son importantes para ciertos grupos, ya sea grupos de poder, grupos económicos, grupos culturales, grupos educativos. No es que todo sea malo, no quiero hablar de eso, no. Lo que me interesa es hacer hincapié, porque lo vamos a ver a través de los textos y eh, en el tema siguiente va a ser muy importante. Tenemos lo real y lo ficticio, pero es importante que recordemos que lo que creemos que es real no necesariamente es lo que es real. ¿Por qué? Porque la realidad es lo que hemos llegado a creer que es real, no necesariamente es real. Hemos llegado a creer que necesariamente una persona tiene que tener cierto peso, cierta estatura y tener ciertas formas para decir que esa persona es atractiva o no. Eso es un imaginario y básicamente es construido por intereses económicos de otros tipos, de muchos tipos, pero el interés económico ha ayudado a aumentar esa imagen para dirigir las campañas publicitarias en una dirección y no en muchas direcciones. Es importante que nos ubiquemos que ese sistema, el lenguaje, que necesitamos para comunicarnos como lo estamos haciendo en este momento, para esta videoconferencia, para que ustedes me puedan comprender. Pero tenemos que partir de que ustedes y yo compartimos algunos imaginarios, otros no. Tal vez un imaginario sea que ustedes piensen que un profesor tiene que darles un cuestionario y ustedes responder preguntas y que eso sería lo óptimo. Por ejemplo, que eso fueran solo preguntas. Pero el imaginario mío como profesora es otro. El imaginario mío es que ustedes se acerquen a un texto, lo lean, lo estudien, no solamente lo lean, y a partir de ahí, además de que puedan explicar los términos que ahí están, también ustedes puedan decir, ah, sí, pero esto tiene relación con este elemento, que puedan establecer relaciones. Ese es mi imaginario, no necesariamente se vaya a cumplir o no. Y los medios de comunicación son elementos muy importantes para asegurarle o para asegurarse que la población tenga o sea parte o acepte esos imaginarios. Aquí hay dos elementos importantes para recalcar de esos imaginarios, son las perspectivas tecnológicas y las perspectivas ideológicas. ¿Por qué? Las perspectivas tecnológicas suponen en este momento que una persona tiene que saber manejar muy bien una computadora, tiene que tener ciertos elementos, tiene que manejar muy bien un teléfono, tiene que manejar varias pantallas a la vez. Bueno, esa es una perspectiva tecnológica. No necesariamente. Yo sé que a ustedes les va a sonar muy extraño, pero es parte del imaginario. La tecnología es una parte importante del ser humano, es parte del avance, de los cambios en la historia de la humanidad, pero no son indispensables para la vida.
Un ser humano puede vivir sin teléfonos celulares y sin pantallas y sin carros, por ejemplo. No son indispensables para la vida. Obviamente, para la forma en que estamos viviendo en este momento son sumamente importantes, pero ese es otro elemento. Y tenemos las perspectivas ideológicas. Eso significa, aquí va mucho el ejemplo más sencillo, la política y la parte económica. Bueno, es que ustedes en la ideología, es que si una persona lleva zapatos con tal marca y usa cierto tipo de ropa, eso significa que es una persona que se ejercita, es una persona con un buen poder adquisitivo, es una persona con buen gusto. Es una perspectiva totalmente ideológica, que los medios de comunicación ayudan a mantener, a acrecentar y a dirigir, porque ellos deciden hacia dónde van y cuáles son los intereses. ¿Cuáles son los intereses? Bueno, si hay marcas muy costosas que pueden pagar ciertas pautas en los medios de comunicación, eso es lo que más vamos a ver. No necesariamente el zapato con una marca con mucha publicidad sea el mejor para nuestros pies. No significa que el candidato presidencial que más pautas haya pagado en la televisión significa que sea el candidato óptimo para un país u otro o una región. Entonces, esto es lo que llamamos perspectivas tecnológicas o ideológicas. No es que sean negativas, lo importante es que seamos conscientes de que existen y de que hasta qué punto podrían manejar nuestras vidas o permitimos que manejen nuestras vidas y que manejen muchas de las decisiones que tomamos. Porque si nosotros vamos a decir que, por ejemplo, yo solamente, estoy pensando en ustedes que son muy jóvenes, la mayoría, yo sé que también hay gente con más años estudiando y es perfecto y maravilloso. Pero en este momento me concentro en gente más joven y yo sé que la gente con más años me va a entender con bastante claridad. Si ustedes dicen, ah, bueno, no, es que yo para salir con un muchacho, con una muchacha, tiene que eh, tener una computadora o un teléfono, o tiene que manejar muy bien las redes sociales, o tiene que tener muchos seguidores en Facebook. Bueno, yo digo Facebook, no sé, o Instagram, o alguno de estos. Bueno, eso sería que es precisamente la perspectiva tecnológica y una ideología acerca de que la tecnología es lo mejor. No estoy diciendo que sea mal, solamente que es lo mejor, entonces hace que una persona decida quién podría ser su mejor pareja. Bueno, es una posibilidad y de hecho hay muchos grupos en el mundo que piensan en esto. Entonces no es imaginario. Pero ¿qué tan real es esta perspectiva? ¿Qué tanto nos asegura que escoger una persona porque maneje muy bien las redes o esté en Instagram o tenga muchos seguidores me va a dar certeza de que será una buena pareja para mí? Bueno, estos son elementos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué relación tiene con lo otro? Bueno, es que recordemos el lenguaje. Vimos cómo está conformado el lenguaje y los signos y los elementos, pero no hablamos por hablar, no somos una chachalaca o no somos una lorita. Somos seres humanos que construimos frases, oraciones, textos para comunicarnos y elegimos otras formas, otros lenguajes, ya sea el color, la ropa, para comunicarnos, pero es porque queremos comunicar algo. Y aquí estamos viendo cuáles elementos influyen
para comunicar elementos que tal vez son reales o tal vez sean ficticios. También lo de ficticio y lo de real es muy relativo. Un elemento que toma el texto en cuenta es la imagen. Tenemos una frase muy conocida que es que una imagen es más elocuente que 1000 palabras. Pero esto es más publicidad que otra cosa. La imagen es muy poderosa, es cierto. Yo les llamo imágenes primarias. Una imagen, si nosotros abrimos la computadora o el teléfono y vemos una imagen de un bebé recién nacido, es una imagen tan conmovedora que nos dice tanto. A eso le llamo yo una imagen primaria, porque sí, realmente es una imagen muy conmovedora. Porque un bebé recién nacido nos da, inmediatamente nos comunica vida, nos comunica la idea de la vida, del inicio de la vida, de qué montón de cosas podrá recibir esa criatura. Es una esperanza, es algo que mueve prácticamente a casi cualquier ser humano, ver la imagen de un bebé recién nacido, un bebé de unos pocos días, la imagen es preciosa. Pero las imágenes que vemos en la computadora no son imágenes como esta que yo llamo una imagen simple o una imagen primaria. Este término no está en el libro, este término lo utilizo yo. Porque en realidad las imágenes que vemos en internet son construidas. De hecho, sabemos que muchos de esos rostros tienen Photoshop, por lo tanto han sido manipulados y no nos parece que no tienen arrugas, que su pelo tiene el color perfecto, que tienen la sonrisa perfecta, que los dientes son perfectos y no necesariamente es así. Siempre el lenguaje nos va a permitir, tenemos una imagen y siempre el lenguaje nos va a permitir dar más detalles y por supuesto dar nuestra emoción acerca de esa imagen. Cosa que la imagen por sí misma no, porque la imagen también es interpretada según los patrones culturales de cada individuo. Si le mostramos una imagen a 20 personas de diferentes partes del país o de diferentes regiones de América Latina, probablemente no todos van a decir lo mismo de la imagen. Claro, no si se trata de una imagen primaria como la imagen de un bebé, de un niño recién nacido. Pero esas otras imágenes que vemos muchísimas todos los días, todos vemos muchísimas imágenes en la computadora, en el teléfono, en la televisión. Esas imágenes podemos interpretarlas de diversas formas según nuestro sistema cultural en el cual nos hemos ido desarrollando. Muy bien, vamos a ver, no sé qué hora es, pero vamos con el realismo ingenuo y el realismo crítico. Estos dos elementos, seguimos con el mismo tema. La realidad es totalmente relativa. El realismo ingenuo es creer más bien que lo que creemos real y verdadero es real y verdadero. El realismo ingenuo nos hace creer que esa imagen que vemos de una mujer con determinado peso, determinadas curvas y determinada ropa, eso nos dice que esa muchacha es muy buena, muy bonita, muy exitosa. Eso es realismo ingenuo totalmente. Y es lo que se nos quiere hacer creer. El realismo crítico es el realismo que nos permite ver la imagen, ojalá desde varias perspectivas. Tampoco significa que vamos a tener la verdad, ni que sea la realidad.
pero al menos es un intento por acercarnos a la realidad. El realismo crítico nos permite pensar, bueno, pero ¿por qué una mujer tiene que tener esa forma? O un hombre tiene que tener cuadritos en el estómago. Bueno, eso no lo hace mejor o peor, o no la hace a ella mejor o peor ser humano, o ser menos o más inteligente, o haber desarrollado más o menos su intelecto. Eso es realismo crítico. Realismo crítico es que pensemos en un tema, nada más les dejo el tema porque no lo voy a desarrollar, quiero desarrollar otros aspectos. En este momento conste, no es algo en lo que quiero influir, pero, por ejemplo, muchas personas, muchos jóvenes, no quieren tener hijos, conste. No estoy hablando de que sea mejor tener hijos o no tenerlos. No estoy dando mi opinión. Es que tengo que tomar un ejemplo y este es muy, muy bueno en este momento, muy cercano. Bueno, realmente la gente no quiere tener hijos porque no puede tener hijos o no puede tener hijos porque cree que primero tiene que tener una casa perfecta con el gatito y el perrito perfecto, el jardincito con flores, el carro perfecto, el trabajo perfecto, y no se quiere complicar la vida y no quiere reflexionar que en el caso de que sus papás no se hubieran querido complicar la vida, nosotros no existiríamos tampoco, ¿verdad? Entonces, aquí el único punto por el cual tomo este tema porque tengo que elegir alguno. Entonces, elijo este. No es mi opinión lo que estoy dando. Es solamente un ejemplo. Pero realmente la gente en edad de procrear no quiere tener hijos, repito, porque ha llegado a creer que necesita un montón de elementos materiales antes de tener un hijo o para poderlo tener, o porque ha desarrollado una mentalidad de yo existo y yo no quiero que nadie se interponga en mi vida y yo no voy a gastar dinero en nadie más que en mí solamente. Voy a tener un perro porque, bueno, el perro me va a hacer gastar, pero no tanto. Y tiene, aunque viva mucho, pero no va a vivir tantísimos años, ¿verdad? Bueno, y no, y el perro no va a cuestionar mis decisiones. En algún momento, el hijo va a cuestionar sus decisiones, si son buenas o no, tal y como todos lo hemos hecho con nuestros padres. Bueno, es parte del ser humano, pero en una sociedad que avanza hacia un egocentrismo, pues no queremos que otra persona nos cuestione. Entonces, ¿por qué razón las generaciones actuales realmente quieren o no quieren tener hijos? También tenemos la gran interrogante. En Europa hay muchísima población y ellos hablan de sobrepoblación. Yo tal vez podría aceptar que en China tal vez haya sobrepoblación, en India, pero en América Latina no hay sobrepoblación. No podemos pensar que en, en regiones tan inmensas, en países tan grandes como los de América del Sur, haya una población de 5 millones o 10 millones y en Europa, en la mitad del territorio o en la tercera parte, hay 20 veces más cantidad de población. Entonces, ¿nos hemos creído un discurso? ¿Lo hemos querido creer? ¿O lo más fácil es no corroborar si es verdadero o no verdadero ese discurso? ¿Realmente hay alimentos o no hay alimentos? ¿O lo que le interesa a un grupo es alimentos, pero cobrar mucho por esos alimentos?
Y entonces es mejor que haya menos gente, pero que pague mucho por los alimentos. Y no mucha gente a la que haya que darle el alimento muy barato, porque hay alimento y hay tierra para esa población. Se los dejo como elementos para este tema, que es un tema muy importante, el realismo crítico, el realismo ingenuo. Realmente, ¿qué hemos llegado a creer que es verdadero? Pero ¿qué es realmente verdadero y qué no? Y yo solamente hago un análisis, solamente son pinceladas para que ustedes lo piensen, pero los temas son amplísimos. En realidad, no conocemos ni un décimo de la cantidad de información que existe en el mundo. Entonces, no sabemos realmente cuál es la información que estamos recibiendo. Y si, bueno, siempre será relativa, pero si realmente será importante o no para nosotros. Voy con el tema del capítulo 2. Temas importantes. El capítulo 2 es organización y pensamiento social. La percepción y la comprensión. Toma elementos importantes, las normas. Las normas son las reglas que la sociedad decide tener para que nos relacionemos relativamente en orden. Bueno, necesitamos normas, porque si no sería un desorden total la sociedad. Hay diferentes grados de normas, hay solamente normas, hay normas que solamente las aprendemos en la familia, las aprendemos en el pueblo en el cual vivimos, a la religión a la cual pertenecemos. También hay leyes que ya son reglas para todo un país, para toda una región y tiene otras implicaciones. Tenemos roles. Roles son los papeles que cada ser humano juega. Todos nosotros tenemos diversidad de roles, es decir, una persona tiene el rol de hijo, pero también es estudiante, también es jugador de fútbol, también trabaja en una tienda o reparte comida o eh, o está o pertenece a un grupo de la iglesia, pero y además de hijo también es nieto, es sobrino, es vecino, es tal vez sea tío o tía, tal vez sea padrino o madrina. Cada uno de estos elementos son roles. Cada uno de esos roles va a tener exigencias diferentes sobre cada ser humano. Y para cada rol hay normas. No es lo mismo ser sobrino que ser hijo. No es lo mismo ser tío que ser hijo. No es lo mismo ser papá que ser hijo. No es lo mismo ser nieto que ser abuelo. No es lo mismo ser jugador ser parte del equipo de fútbol que ser parte del grupo, de un grupo religioso al cual se pertenece. Cada uno tiene normas y esas normas hay que seguirlas. Las categorías es que dentro de los grupos a los que pertenecemos, esos roles, por ejemplo, se establecen ya sea en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Yo soy la persona que limpia, yo soy la persona que enseña, yo soy la persona eh, que revisa ciertos elementos de las máquinas, yo recojo ciertos documentos, yo reparto ciertos documentos, yo tomo decisiones o no. Esos son roles. Pero cada rol, además de que tengo normas para esos roles, también me da una categoría. Porque la categoría del jefe no es la misma que la categoría de las personas que tienen que ver con la limpieza, por ejemplo.
Son categorías diferentes. Pero esa persona que, por ejemplo, tiene 10 años de trabajar en limpieza en una escuela, resulta que también tiene el rol de mamá o de papá en su familia. El rol, supongamos, es de mamá, pero ahora en la familia tiene otra categoría porque ella es la jefa de la familia, es la cabeza de la familia. Por lo tanto, ella es la que decide cómo se distribuye el dinero que entra en la casa y cuáles son las tareas que cada uno de los miembros tiene que hacer. Vean que las categorías cambian también según el rol y según el grupo en el cual estemos. Y cada grupo tiene sus normas. Ahora, también, si hay normas, también hay sanciones, premios y castigos. Las sanciones tienen que ver con esos castigos que se le aplican a una persona porque infringe las normas o las leyes. Se le sanciona, pero también se le puede premiar porque sigue las reglas. Esos son elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Muy bien. Aquí hay un desarrollo del pensamiento moral según Kohlberg. Él menciona, Kohlberg, 3 niveles de pensamiento moral. Nivel preconvencional, nivel convencional y nivel postconvencional. Esto es muy importante en relación al tema anterior, porque en el nivel preconvencional para este pensamiento moral, vean que el pensamiento moral, las normas tienen que ver mucho con el pensamiento moral. No solamente con el pensamiento moral, pero es parte. El nivel preconvencional es la perspectiva individualista, o sea, estas son las normas y yo pienso si me gustan, si no me gustan, esto no lo quiero seguir, esto no lo quiero. Vean que es pre a la convención. Este es el nivel convencional donde yo me adapto y acepto las normas. Las normas según mi familia, las normas en mi trabajo, las normas en mi grupo religioso, las normas en mi equipo de básquetbol. Y ese es el nivel postconvencional. Este nivel es muy interesante porque se aceptan las reglas, pero también se conocen los límites y cuándo no se deben seguir. Es decir, en este nivel, una persona ya ha interiorizado las reglas, las conoce bien, las reglas, las leyes, pero también está en un nivel en que en un determinado momento dice, no, esto no lo puedo aplicar, esto no puede ser, por X o Y razones. Vean, es la evolución de la parte cognitiva en cuanto a las normas. Yo puedo tener normas, puedo refunfuñar un poco por ellas, pero las acepto porque entiendo que es una forma de relacionarse y ordena el comportamiento humano. Pero también llega un punto, podríamos decir, de madurez del ser humano, en el que también toma decisiones y dice, bueno, sí, esto es así, pero en mi caso esto no va a ser aplicable. Y yo sé, voy a tener sanciones, van a hablar de mí, me van a criticar, pero así todo no la voy a cumplir, porque tengo razones para hacerlo. Bueno, este elemento es muy importante, es una parte esencial. El aprendizaje social, los modelos. Esto se refiere a cómo se transmite el aprendizaje social, cómo aprendo socialmente más bien. No cómo transmito el aprendizaje social, no, cómo aprendo todas esas normas, reglas, sistemas, categorías, roles y lo que se me exige en cada uno.
Tenemos modelos, por ejemplo, los padres son modelos, los jefes son modelos, los maestros son modelos, personas de la familia, el abuelo, el tío, una persona muy querida dentro de la familia, muy admirada, es un modelo. Se aprende a través de la observación y de la imitación. En la observación, observamos cómo es ese abuelo, cómo es la mamá, cómo es el papá, y tratamos de repetir, de imitar lo que ellos hacen. Observamos y decimos, ah, a él lo felicitan por ese comportamiento, yo debo ser igual. Pero también tenemos dentro de la observación el refuerzo vicario. 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 Sí, es cuando, por ejemplo, es muy común con los hermanos. Los hermanos, por ejemplo, regañan a un hermano mayor sobre un comportamiento. Y yo estoy escuchando lo que dijeron. Y yo aprendo y digo, no, yo no puedo hacer eso porque a mí también me van a castigar. Bueno, entonces, vea, estas son las formas en que aprendemos. Es importante que tomemos en cuenta cómo se transmiten las normas. Bien, el conocimiento de la vida cotidiana. Ejemplo general, una dieta. Aquí puse un ejemplo lo más cotidiano posible, la dieta. La dieta no por hacer dietas, dieta me refiero a lo que se come y lo que no se come. Bueno, por ejemplo, subjetividad. Una persona puede decir, ah, no, yo no como más que verduras y frutas, porque yo no quiero matar animales o no quiero producir em, eh, óxido de carbono, no debo dañar la tierra por el uso excesivo, los animales, cómo influyen en la tierra, en los alimentos que se comen, en el pasto que hay que sembrar. Eso sería subjetividad. Bueno, unos comen carne, otros no comen carne, otros comen de todo, otros solamente, ni siquiera comen más que granos o solamente cosas que no son cocinadas. Bueno, la objetividad es ver esos precisamente los elementos, pero desde la perspectiva de decir, bueno, puede ser que yo no coma carne, pero tampoco es que si un día en una reunión que me invitaron hacen un arroz con pollo y ni siquiera es que tiene mucho pollo, bueno, pues yo puedo, si hay un pedacito muy grande lo saco y se lo doy al perrito que está por ahí, o me como el arroz con pollo ese día, no voy a morir por comer un día arroz con pollo, aunque tenga muchos años de no comer carne, por ejemplo. Eso es objetividad. O de decir, bueno, yo nunca como huevos, pero bueno, eso que están preparando hoy tiene huevos y es un huevo como para no sé cuántas personas. Realmente puedo decidir aceptar comer eso. Eso es ser objetivo, porque estoy tomando en cuenta, bueno, la situación, no quiero ofender a la familia que me invitó, el fresco tiene mucho azúcar, yo no tomo azúcar en el fresco o el café, pero ya el café tiene azúcar y no voy a complicar a la familia en gastar más café para que me prepare a mí una taza únicamente que no tenga azúcar. Eso es ser objetivo con la situación. La intersubjetividad es la relación entre los diferentes elementos. Es decir, existen dietas totalmente vegetarianas, flexi-vegetarianas. Eh, dietas que son a base más de carne que cualquier otra cosa. Otras que son veganas, otras que son
bueno, flexivegetarianos o flexibles. La intersubjetividad es la interrelación de diferentes opiniones o diferentes puntos de vista sin que se dañen unos a otros. Bueno, yo puedo convivir con una persona que come carne. Simplemente yo voy a preparar mi comida. No necesito que otra persona me prepare la comida. Y yo voy a preparar comida, pero que no tiene carne y puedo compartirla, no importa. Yo no voy a aceptar la comida que me ofrecen, pero no voy a comenzar a quejarme, a decir, ay, qué terrible que huele esta casa porque huele a pescado, porque huele a carne o el refrigerador. Bueno, la intersubjetividad significa la relación de ideas diferentes, pero que pueden convivir unas con otras. Esto es conocimiento de la vida cotidiana. Esto es muy importante en las interrelaciones de los seres humanos. Recuerden que yo escogí algunos elementos de los temas que hay porque son muchos y no puedo desarrollarlos todos en tan poco tiempo. La negociación de significado, la verdad puede ser relativa. Aquí otra vez, en el capítulo 2, se hace énfasis en la negociación de significados. Este es un tema muy interesante. Yo voy a desarrollar un poquitito y también lo relaciono con la relatividad de la verdad. Y escogí la historia como ejemplo porque es muy cercano. La realidad y la verdad puede ser totalmente relativa. Y la realidad es un producto de la interpretación de lo que hemos aceptado como verdadero, que fue lo que les mencioné en el realismo ingenuo y el realismo crítico. La historia como ejemplo de verdad relativa, que lo menciona el texto y que es muy, muy interesante, tiene que ver con que la historia es relativa. Aprendemos que la historia, tal y como nos la cuenta, es así y debemos aceptarla, y pues la aceptamos la historia. Lo que pasa es que si revisamos la historia más profundamente, nos encontramos con que la historia a veces tiene solamente la opinión de aquellos que ganaron, por supuesto, las batallas, no de los que perdieron las batallas. Entonces es totalmente relativo. Se nos cuentan las historias de los vencedores, no de los vencidos. Entonces, ¿hasta dónde la historia es verdadera o no? Que los otros decidieron, que los otros tomaron, que los otros hicieron. Bueno, una persona que vence no va a decir que, que tanto daño, o sobre todo en el pasado, ¿verdad? Tal vez ahora un poco menos, pero todavía no hemos avanzado tanto como para que eso se elimine. Entonces aquí, esta parte de relacionarlo con la negociación de significados es que los significados se negocian y se aceptan como verdaderos o no, también dependiendo de cuál es la construcción de los imaginarios que queremos, porque también nosotros somos parte de la construcción de imaginarios. No es que no se pueda imaginar algo. Claro que somos parte de esa construcción de imaginarios. Entonces, nosotros aceptamos esos significados de que es muy importante tener un teléfono celular y estarlo viendo cada 5 minutos, o nosotros decimos, no, no es posible vivir una vida pendiente de un teléfono celular, de una pantalla de televisión, pensando que todo lo que nos dicen en los noticieros es verdadero o no. Bueno, también eso es parte importante. Los significados igual son relativos y se le asignan a un objeto o a un término también por el valor
de quienes lo quieren transmitir. Y nosotros somos parte activa. Y ustedes también tienen que tener conciencia de que serán una parte muy activa en la medida en que ustedes van a poner en práctica sus profesiones y por lo tanto también ustedes van a querer que los otros acepten sus puntos de vista. Esa es una forma de negociar significados. ¿Qué es lo que queremos? Queremos esto, queremos apoyar al jefe en la forma en que está actuando o no queremos hacerlo. O qué sugerimos para cambiarlo, no necesariamente no estar de acuerdo. Otro tema que aparece en el texto, en este segundo capítulo, es el sentido común. El sentido común me gusta mucho hablar de este tema, hablarles de este tema, porque cuando lo leen muy fácilmente caemos en la idea, en el capítulo 3 o en el 4 se vuelve a hablar un poco del sentido común, se desarrolla más, pero me interesa tomarlo en cuenta porque el sentido común muchas veces lo mencionamos y decimos que hacemos algo porque es por sentido común. Es así. Obviamente tenemos que poner una escalera para cambiar el bombillo porque si nos subimos a una mesa tenemos más probabilidad de que la mesa se quiebre. No sabemos cuánto soporta o si las patas están bien o no, o si lo ponemos una silla y la silla se va a quebrar. Entonces lo óptimo sería, por sentido común, que sea una escalera la que utilicemos. Pero el sentido común también tiene otra perspectiva, que es la de reaccionar como se supone que debería de ser según lo aceptado y no de permitirnos pensar en otras opciones. En el caso de la escalera, obviamente la escalera es la mejor opción, pero ¿qué ocurre si no hay una escalera? Bueno, si tenemos solamente una silla, podríamos escoger la silla porque no tenemos dónde escoger, es una silla lo que hay, pero no estamos tan seguros de que nos soporte o no. Bueno, podríamos pensar en darle un apoyo a la silla para asegurarnos de que esa silla nos va a soportar o de tener un apoyo cerca de nosotros por si acaso, para que el peso no se vaya todo al mismo tiempo y en todo caso si caemos no sea tan abrupto ni tan fuerte el golpe. Entonces veamos, el sentido común es importante. Aplicamos lo que ya conocemos o lo que es muy conocido, pero también tiene la perspectiva de que podría ser que no necesitaríamos reaccionar de esa forma conocida y tal vez sería más óptimo. Yo les puse aquí el ejemplo de la guerra. Se puede reaccionar con la guerra por la defensa del sentido común. Bueno, es que yo acepto la guerra porque mi país se tiene que defender. Pero en realidad el país se tiene que defender o es un grupo el que quiere crear una guerra para que las personas se olviden de otros problemas. Porque es mejor, porque no pensamos en que se quiere una guerra, porque tal vez yo románticamente digo así, yo voy a defender a mi país, pero ¿qué tal si es un grupo el que está interesado en vender armas y va a ganar una alta comisión por la venta de armas y por eso debe armar a más cantidad de gente? El sentido común nos dice que sí, que si mi país lo atacan hay que defendernos, claro, pero ¿y no deberíamos de pensar que hay otras soluciones? Este tema del sentido común es un tema muy importante, hay muchos ejemplos en el libro, es importante que lo estudien. Y termino desarrollando el tema del pensamiento. Bueno,
las representaciones sociales. Se mencionan varias. La ideología, las creencias, los estereotipos y las actitudes. La ideología es una representación o idea general sobre el mundo y la existencia. Eso es una ideología, es una forma de pensamiento. Las creencias son una proposición simple acerca de una idea personal que orienta la conducta. Yo creo, yo pienso, a mí me parece. Siempre lo he hecho de esa manera, porque en mi religión se cree que, o en mi familia se cree que, esa es una creencia, pero también por una creencia se puede juzgar negativamente a un ser humano, por algo que no necesariamente, que yo llegué a aceptar como verdadero y no necesariamente es verdadero o no es verdadero en este momento. Lo fue en un momento determinado en la historia, pero no necesariamente se aplica a este momento de la historia humana. Los estereotipos es un conjunto organizado de creencias acerca de un grupo con un significado invariable. Los estereotipos son grupos de creencias, son conjuntos de creencias organizados. El estereotipo es decir que una persona que es de un país es de una determinada manera. Decir que si es hombre es por esa razón que. Si es mujer, es que como es mujer. Es que claro, como ya es una persona de más de 70 años. Es que claro, como tiene 10 años. Esos son estereotipos. Es un conjunto de ideas que nos hacen tener una preconcepción acerca de algo, de un grupo particularmente, y usualmente afecta. A veces puede ser un estereotipo positivo, no tiene que ser negativo, pero muchas veces es negativo. Y tenemos las actitudes que son respuestas psicológicas a un estímulo. Una actitud es que no, a mí no me gusta trabajar en grupo, yo prefiero que sea trabajar individualmente, porque no estoy acostumbrada a trabajar en grupo, porque no estoy acostumbrada a escuchar las opiniones de otras personas, porque no estoy acostumbrada a escuchar a otros. Tengo una actitud negativa porque esa persona es de otro país y entonces arrugo la cara, cierro la puerta, no quiero escuchar. Bueno, vean que aquí está el estereotipo y la actitud. ¿Cómo me comporto yo frente a ese grupo? ¿Y qué tengo en mi mente? ¿Qué creo acerca de ese grupo? ¿Por qué? Porque tengo creencias fundadas o sin fundamento. Y una ideología. La ideología de que mi país es mejor que todos los demás. La ideología de que nada va a cambiar, de que nadie va a cambiar. Y de que yo pertenezco a una región que es muy buena, por lo tanto yo soy muy bueno y lo que yo hago es lo mejor. Eso es parte. Bien, vean, he desarrollado algunos temas que son importantes y que son una forma para que ustedes, más que todo, se acerquen al texto, para que se les quite el miedo al texto, para que no le teman. Hay mucho en el texto, hay muchísimos ejemplos. Yo no puedo hablar de todos los ejemplos y cómo los temas se van interrelacionando. Vean que para cualquier profesión es muy importante esta temática, porque ustedes van a trabajar con seres humanos. Incluso aunque ustedes estudien ingeniería de sistemas o un campo tecnológico, pero se crean computadoras para los seres humanos, no no es una máquina para una máquina. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta cómo las personas
los perciben a ustedes y cómo ustedes perciben a los demás y cómo esas percepciones influyen en la aceptación o en el rechazo de ustedes como seres humanos y de sus opiniones. Y de que esa transmisión de pensamiento es a través del lenguaje y a través de una cantidad de signos. Vean que todos los elementos están relacionados. A veces pareciera que están desconectados, pero todos están conectados y muy particularmente tienen un valor esencial para que ustedes se vean como parte de grupos que tienen influencia para los grupos con los cuales van a trabajar o con los grupos a los cuales van a influir, sea porque trabajan en una oficina, en un ministerio, en una empresa, pero es imposible no relacionar estos elementos y el valor que tiene, cómo transmitamos nuestras creencias. No es que nuestras creencias sean negativas y tengamos que cambiarlas, es que deberíamos de reevaluarlas y decir, bueno, estas valen la pena, pero estas tal vez ya no valen la pena. O estas valen la pena bajo ciertas circunstancias. Es que este estereotipo, ¿de dónde lo tomé? ¿O por qué? ¿Es verdadero? ¿Es influido? ¿Es algo en lo que yo no he pensado y debería de pensar si debo cambiarlo o no? Si ese comportamiento que estoy teniendo con una persona o con un grupo me impide ver realmente cuál es la solución que yo debería de plantearla y de cómo plantearla, según los recursos que tengan, pero no he querido verlo porque yo estoy inmerso o inmersa en una forma y no necesariamente eso se aplica a un determinado grupo con el cual ustedes estén trabajando. Es muy importante en la aplicabilidad y a mí me interesa que ustedes vean cómo la materia es muy importante para aplicarla en sus trabajos. Bueno, espero que este conocimiento les sirva, que vean el valor de la materia, de cómo ir interrelacionando temáticas, el valor que tiene ir interrelacionando temas y de irlo, ustedes mismos hacen el ejercicio de aplicarlo a sus vidas y a su entorno. Es muy importante hacer ese ejercicio personal. Bueno, un gusto. Pronto nos veremos en otra videoconferencia. Hasta pronto.